Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otra vez nos encontramos, parece que nos estamos encontrando muy seguido y nos encontramos en este espacio de grupo operativo. Yo ya estuve con ustedes tratando la temática de roles. Esto fue antes de las vacaciones. Ustedes transitaron por las vacaciones, espero que hayan descansado un poquito, pero luego tuvieron instancias bastante movilizantes, bastante difíciles, que son la de reelaboración y evaluación grupal e individual. Y estas instancias, decía recién, son movilizantes porque nos debemos como mirarnos a nosotros mismos, reflexionar, observarnos a nosotros mismos. Y esto recuerdan que lo vimos el sábado cuando cuando tratamos la teoría de Mead, y entonces esta posibilidad del self que tiene el ser humano de mirarse a sí mismo, lo cual no es fácil, pero es muy importante porque realmente se toma conciencia de determinados aspectos que es bueno tenerlos en cuenta. Entonces, más fácil es sacarse una selfie, ¿no? Estaba relacionado con esto, mirarse a sí mismo. Bueno, entonces hoy vamos a retomar la temática de grupo operativo. Ustedes, grupo, ya vieron que el grupo operativo, que en realidad es un grupo, pero que funciona con una técnica especial, que es la técnica justamente del grupo operativo. Y hoy vamos a ver tres conceptos relacionados con grupo operativo, que sería tarea, pretarea y proyecto. Ahora después los vamos a ir desarrollando, así van entendiendo de qué trata cada uno. Cuando ustedes hicieron la evaluación, seguramente la hicieron desde los vectores del cono. Los vectores del cono, ustedes saben que es un instrumento de evaluación que pensó Pichon, que es muy eficaz. Y hoy vamos a tomar algunos también de estos vectores, porque dentro de la metodología y dentro de la escuela, y también teniendo en cuenta el ECRO de Pichon, que es un conjunto, ¿se acuerdan ustedes?, de conceptos articulados. Son pocos conceptos, pero que en realidad vuelven a verse, reverse, porque están totalmente conectados entre sí, y no es posible tomar algunos conceptos sin tomar también otros. Entonces, hoy vamos a pasar también por algunos de los vectores que ustedes ya vieron y los utilizaron para evaluar. Bueno, en el grupo operativo, como todo es un grupo, entonces está organizado por una constelación que sería la necesidad y el objetivo, y la tarea en el medio, uniendo necesidad y objetivo. Vamos a poner un ejemplo. Cuando ustedes vinieron aquí, decidieron inscribirse en la carrera de Psicología Social, tenían seguramente una necesidad. La necesidad, la curiosidad, el interés por saber cómo funciona los grupos, cómo entender a la conducta humana dentro de los grupos, dentro de la comunidad. Había entonces como una carencia en el sentido de un vacío, algo que ustedes todavía no lo sabían muy bien. Entonces, ¿cuál sería eso? Esa sería la necesidad que los acercó a la carrera. ¿Y por qué? ¿Y cuál sería el objeto, el objetivo de la necesidad? Es lograr pasar al objetivo. El objetivo, en el caso de ustedes, sería el aprendizaje de los conceptos, de la teoría, que también les permita luego
trabajar, utilizarlos, operar con ellos. Decíamos, en el medio entre la necesidad y el objetivo está la tarea, que serían las acciones que realizan para lograr el objetivo. Pero todo esto estaría como iluminado por otro concepto que se denomina proyecto. ¿Qué es el proyecto? Todos nosotros tenemos proyectos a lo largo de nuestra vida. Es muy bueno, es muy beneficioso tener proyectos, que sería algo que nosotros imaginamos. No está en el presente, está en el futuro. Por ejemplo, en el caso de ustedes, una vez realizado este aprendizaje de psicología social, en la carrera de psicología social, tenemos, luego van a tener la posibilidad entonces de aplicarlos, de trabajar, de operar en determinados campos, que puede ser con adolescentes, con adultos mayores, en situaciones de violencia, diversos campos. Entonces ya ustedes van elaborando proyectos, o sea, cómo se ven ustedes, qué les gustaría hacer posteriormente una vez obtenido el título. Y Sartre es un autor que también fue fuente de Pillon. Sartre desarrolló este concepto de proyecto. Después ustedes ya van a tener una clase en el seminario de los sábados sobre Sartre. Y él decía que el proyecto es un objeto que está en el futuro, pero que da sentido al presente. ¿Por qué da sentido al presente? Porque nosotros entonces todas nuestros actos en el presente estarían como encaminados, nos dirigen hacia el proyecto para lograr realmente este proyecto que tenemos, que es imaginario todavía, ¿no? No es algo que está ahora. El proyecto está en el futuro. Y por eso decía Sartre que el proyecto da sentido al presente. Qué importante es esto de tener proyectos, ¿no? Cuando se trabaja sobre todo con jóvenes o con cualquier edad, dentro de la promoción de la salud, que es uno de los objetivos del operador en psicología social, está lograr ayudar a las personas con las que trabajamos para que puedan elaborar proyectos. Esta es una posibilidad del ser humano que no tienen los animales, porque los animales no pueden imaginar, el proyecto es algo imaginario, ¿no? No pueden imaginar, y todos sus actos están dirigidos por los instintos. Vamos a poner un ejemplo: los pájaros que hacen sus nidos, el hornero, la calandria, las cotorras con esos nidos enormes, no pueden pensar antes de hacer su nido, no pueden elegir tampoco qué nido van a hacer, qué clase, qué características va a tener ese nido, porque no pueden no hacen. Todo sus actos los llevan están dirigidos por los instintos, les decía. Entonces, la clase de nido que va a ser uno u otro, diferentes, pero no son producto de su elección. El hombre puede elegir, por supuesto dentro de sus posibilidades, pero puede elegir, puede tomar decisiones. Ustedes, antes de venir aquí a la escuela de psicología social, podrían haber elegido entre las ciencias sociales o entre las ciencias exactas para estudiar matemática, física, bueno, otros intereses, pero pudieron entonces elegir. Y esto de tomar implica tomar decisiones, lo cual es una
sobrecarga muchas veces, ¿no? Nos cuesta tomar decisiones. Por eso Sartre decía, el hombre está condenado a ser libre. Pero ¿por qué condenado cuando la libertad es un valor tan importante? Porque esto implica que tengamos que elegir, y a veces es muy difícil elegir. Bueno, volvemos entonces a el grupo operativo, en donde hay una tarea, y esta tarea, en el caso de ustedes, sería en el caso del grupo operativo, la reelaboración del teórico. La reelaboración del teórico, esto significa, se ha denominado la tarea explícita, porque sería aquella tarea que se ha explicitado. Ustedes tienen que reelaborar, rever, tener en cuenta los conceptos, revisarlos, aclararlos y así internalizarlos. A veces no se puede realizar esta tarea. Y entonces, ¿por qué? Porque ustedes están en un grupo de aprendizaje, y el aprendizaje, ahí aparece un vector, ¿no? Uno de los vectores que ustedes vieron. ¿Recuerdan la definición de aprendizaje? Que sería la apropiación instrumental de la realidad para modificarnos y para modificar. La apropiación instrumental, que significa incorporar algo nuevo. El aprendizaje nos enfrenta, digamos, con algo nuevo, y lo nuevo provoca miedo a veces, ¿no? Provoca miedo, esto ya estaríamos dentro de la teoría de Villon. Y que entonces a veces no podemos realizar esta tarea explícita, y aparece entonces la tarea, lo que se ha denominado tarea implícita. Entonces hay como dos niveles de tareas, la explícita y la implícita. La implícita es aquella por la cual nosotros pensamos en cuáles son las dificultades, qué nos pasa, por qué no podemos abordar la tarea, por qué no somos pertinentes. Acá aparece otro vector, la pertinencia. La pertinencia sería el ajuste a la tarea, ¿no es cierto? Cuando muchas veces nosotros, sobre todo en primer año, cuántas veces los alumnos están con cierto temor: ¿seremos pertinentes? ¿No seremos pertinentes? ¿Estamos perdiendo el tiempo? Es justamente la pertinencia, ese ajuste a la tarea. Pero esto a veces entonces no es posible. Aparecen obstáculos propios de todo aprendizaje. ¿Y por qué? ¿Por qué no podemos realizar esta tarea? Villon tomó, para desarrollar esta temática de la resistencia que hay, de la resistencia, por ejemplo, a lo nuevo, tomó a dos autores. Uno es ya conocido por ustedes. Uno es Freud, que después, no sé si han visto algo seguramente, pero también van a continuar viendo a Freud. Y otro es Kurt Lewin, que también el día sábado nosotros estuvimos viendo su teoría. Freud, entonces, comencemos con Freud. Freud decía que en los pacientes, ustedes saben que fue el creador del psicoanálisis,
él se dedicó al psicoanálisis. Y los pacientes decían que concurrían a su consultorio para poder salir de un estado de sufrimiento, ¿no es cierto? Algo que les impedía tener realmente una vida plena. Entonces, lo que le extrañaba a Freud es que los pacientes oponían resistencia a curarse, a poder superar estos obstáculos que aparecían, esta posibilidad de salir del lado de la enfermedad, digamos, para ir para el lado de la salud. ¿Por qué? Porque esto significaba algo nuevo. Y él decía que los pacientes siempre, esto lo tenía muy en cuenta, al principio lo sorprendió, pero después decía que siempre aparecía esta resistencia al cambio, esta resistencia a lo nuevo, porque lo nuevo es desconocido y con lo viejo ya uno convive, digamos, a pesar de que sufre. Y él lo comparaba con a veces con las personas cuando tienen que concurrir al dentista porque les duele una muela, y decía que sin embargo había un temor a concurrir al dentista, los paralizaba el miedo y entonces vivían con ese dolor de muela, cuando realmente si concurrían a la consulta odontológica podían entonces salir, poder no quedarse entrampado, digamos, en ese dolor, sino poder mejorar y sacar, evitar ese dolor. Bueno, él decía que Villon tomó este concepto de Freud, porque Freud también, cuando en alguna, esto que recién les conté, él lo desarrolla en un libro que se llama Resistencia y Represión, que es un artículo, en realidad, dirigido a psicoanalistas y a todas las personas que quisieran también tuvieran algún interés en conocer el psicoanálisis. También en otras conferencias que él dio de introducción al psicoanálisis, les decía a los concurrentes, ustedes al escuchar estas nuevas teorías que son tan nuevas, tan innovadoras, ustedes van a tener una resistencia seguramente, pero traten de superar ese rechazo inicial, porque todo lo nuevo provoca esto, provoca el rechazo y a lo mejor entonces ustedes les es muy difícil salir de sus conceptos, de sus ideas tradicionales y recibir y aceptar estas ideas nuevas. Bueno, además entonces de Freud, Villon también tomó como fuente a Lewin, Kurt Lewin, que ustedes lo estuvimos viendo el sábado. Acá vamos a avanzar más rápido porque esto ya lo vieron, pero recuerdan ustedes que él decía que en todo sistema hay un equilibrio, pero que el equilibrio trataba de mantenerse, pero que cuando se introducía algo nuevo, un cambio, entonces había toda una reacción para evitarlo. Recuerdan que hablaba de fuerzas, de vectores, y unas iban a favor del cambio y otras a favor de la resistencia al cambio, ¿lo recuerdan? Entonces decía que había como dos posibilidades. Una era disminuir la tensión que provoca el cambio, así el cambio podía entrar, digamos, y la otra era la de aumentar la presión, pero esto provocaba mucha resistencia. Bueno, estos entonces son los conceptos de Freud y de Lewin que tomó Villon para elaborar su teoría, y Villon entonces habla de los miedos, de los miedos que provoca todo cambio,
¿se acuerdan ustedes? Los miedos básicos, toda la ansiedad que provoca el cambio, estos miedos que son el miedo a la pérdida, el miedo al ataque, ¿m? Y son, digamos, cuando aparecen esta resistencia en los grupos, es entonces cuando no se puede realizar la tarea. No podemos abordarla porque la ansiedad es muy alta. Y hay momentos en los cuales la ansiedad se eleva, porque si bien existe siempre la ansiedad ante todo cambio, pero en algunos momentos es como que favorecen el acrecentamiento de esta ansiedad. Y entonces vamos a ver algunos de estos momentos. Uno es cuando el objeto de conocimiento, nosotros estamos en el grupo operativo, es un grupo de aprendizaje, están aprendiendo, y el objeto de conocimiento es demasiado extraño, es muy ajeno a ustedes, entonces les es difícil abordarlo, es difícil tomarlo para luego trabajarlo en el grupo operativo, y además puede provocar rechazo. ¿Recuerdan lo que decía Freud? Ideas muy nuevas que a veces provocan rechazo. El objeto de conocimiento en sí, entonces, puede ser una fuente de ansiedad que impide trabajarlo. Otra fuente de ansiedad son los acontecimientos personales. Ustedes pueden estar transitando algunos momentos difíciles, alguna crisis, entonces estos acontecimientos personales les impiden realmente abordar la tarea. Otro sería el momento evolutivo del grupo. ¿En qué momento? ¿Por qué momento transita el grupo? Por ejemplo, las instancias de reelaboración y de evaluación son momentos en los cuales la ansiedad se acrecienta. También los momentos iniciales del grupo, o cuando el grupo está próximo ya al cierre, el cierre grupal a fin de año, o algunos momentos en que hay algunas diferencias o dificultades también entre los miembros del grupo, pero esto ya estaríamos en estaríamos tomando otro aspecto, que serían las relaciones entre los integrantes. A veces las relaciones entre los integrantes, bueno, hay dificultades, falta de comunicación, o determinadas agresiones, o no entender al otro, los vínculos, ¿no? Hay dificultades. Ese sería otro momento en que se eleva la ansiedad. Y otro momento también, la incidencia del contexto. El contexto, lo que nos rodea, Ana María Fernández decía, el contexto se hace texto, porque realmente el contexto se mete en el grupo, y entonces cuando el contexto es muy difícil no podemos a veces concentrarnos, no podemos dedicarnos específicamente a la tarea explícita que es reelaborar un teórico, y esto, bueno, en estos momentos de pandemia es justamente la incidencia del contexto, como ustedes lo están experimentando seguramente, ¿no? A veces la dificultad de concentración, y esto provoca mucha ansiedad. Entonces, cuando nosotros no podemos abordar la tarea, tengan en cuenta todos estos momentos en que se acrecienta, ¿no?, esta dificultad, están trabajando están incidiendo estas fuerzas que decíamos recién, que es la lucha, digamos, la tensión entre lo anterior
y entre lo nuevo, la resistencia al cambio y la tendencia al cambio. ¿Se acuerda cuando vimos roles que había líderes en que el líder de la tarea, que es el que está a favor del cambio, y sería el saboteador, que sería el líder de la resistencia al cambio? Y cuando no se puede, entonces, cuando predomina la resistencia al cambio, entonces aparece otro de los conceptos que yo les nombré al comienzo. ¿Recuerdan? Tarea, pretarea, proyecto. Pretarea, este momento grupal que Pichon denominó pretarea, que es cuando no se puede abordar la tarea. Pero pretarea fue un término una palabra muy discutida, porque en realidad significaría antes de la tarea, y no es así, porque algunos dicen que debería llamarse no tarea o antitarea, porque no aparece antes de la tarea. Puede aparecer, pero también en cualquier momento grupal puede aparecer. Y en realidad el grupo va alternando tarea, pretarea, por eso a veces no es tan preocupante estar en no tarea, porque el momento es muy lógico que pase que en algunos momentos no se puede abordar la tarea. Lo importante es parar, fijarse, a ver, acá no podemos abordar la tarea. Entonces, ¿qué pasa? La ansiedad seguramente es muy elevada por algunos de varios motivos, algunos de los cuales yo ya les dije, y entonces hay que parar, hay que ver qué pasa, hay que tratar de superar esos obstáculos que aparecen, tomar conciencia primero de que se está ante una resistencia al cambio, y esto entraríamos entonces en lo que se llama tarea implícita, que yo les decía hoy, que es esto de dedicarse a remover los obstáculos, a ver qué pasa. Entonces sí, después de eso el grupo puede funcionar mucho mejor. Hay vectores, volvemos a tomar los vectores, que son los tenemos que tener en cuenta, porque el grupo tiene que estar para lograr esta cohesión, un término que también tomaba Lewin, ¿se acuerdan? La cohesión grupal. El grado de pertenencia, otro de los vectores, la pertenencia, el sentido de sentirse parte del grupo. La comunicación, otro de los vectores, ¿no? Cómo tenemos que estar trabajando siempre en el grupo para que se dé una buena comunicación, para que los integrantes se sientan pertenecientes. Y los integrantes, cuando se sienten pertenecientes, también pueden y tienen la mutua representación interna, MRI, ¿se acuerdan? Otro de los conceptos mutua que vimos con Mead, esto de incorporar al otro, de prever sus conductas, pueden elaborar de esa manera proyectos, un proyecto grupal. No sé si ustedes en las evaluaciones han visto que han pensado en la evaluación grupal cómo les gustaría que fuese el grupo, cómo les gustaría en el futuro. Ahí estamos en proyecto, el grupo, para limar algunas asperezas, superar algunos obstáculos, sentirse más cómodos, un grupo que puede ser que funcione mejor y que podemos entre todos construirlo de esa manera. Entonces eso también sería un proyecto grupal, llega a poder obtener ese grupo que nosotros estamos imaginando, pero al cual todas nuestras acciones actuales nos encaminan hacia lograr esto. Bueno, Marta Manigot tiene un artículo muy interesante que después a ustedes les recomiendo que lo lean, que se denomina el coordinador ante la pretarea, y allí desarrolla distintas formas de pretarea. Una de las formas de pretarea
recuerden, pretarea o no tarea, ¿no? Una la denominó bueyes perdidos. Bueyes perdidos, ¿qué significa? ¿Vieron? Es un dicho popular. Estás hablando, o era, no sé, ahora no creo que se utilice tanto, pero en mi vida lo he escuchado varias veces. Estás hablando de bueyes perdidos. Bueyes perdidos es hablar de cualquier cosa, algo que no tiene nada que ver realmente, que no es pertinente. Nuevamente aparece el vector, ¿no? Recuerden, el grupo no puede realmente abordar la tarea por alguno de todos estos motivos, por los miedos, las ansiedades, ¿no? Pero estamos viendo distintas clases de pretarea. Ahí el coordinador o también alguno de los integrantes del grupo puede decir: ¿qué les parece? ¿Estamos haciendo la tarea o esto que estamos hablando no tiene nada que ver? Entonces ahí se para, se reflexiona. Puede ser que sí que tenga que ver y a lo mejor no se dieron cuenta, o puede ser que no tenga nada que ver. Al tomar conciencia, entonces se modifica. Otra de las formas de pretarea es la intelectualización, o sea, el grupo está trabajando con el pensar, con el intelecto nada más, intelectualización, que no une el sentir, porque a veces esto no debe confundirse con conceptualización. Es muy importante conceptualizar, tomar los conceptos, trabajarlos, pero cuando nosotros los conceptualizamos, también los completamos, podríamos decir, los llenamos de nuestros sentimientos, de nuestras experiencias, y así es como realmente los internalizamos. Es nada más que se toman fríamente los conceptos trabajados del pensar, y en ese caso generalmente la reunión grupal es muy aburrida. Ahí esa sensación de aburrimiento que a veces podemos sentir cuando se están repitiendo mecánicamente definiciones o conceptos escuchados o leídos en el teórico o leídos. Y bueno, esa es otra forma. Otra sería el ombliguismo, que es cuando el grupo se mira el ombligo. Cuando nosotros el grupo está mirándose a sí mismo, y esto se siente como una sensación de disco rayado, porque no es que el grupo no se tenga que mirar a sí mismo, por supuesto, para ver si funciona bien, pero es cuando se vuelve, por eso esta sensación de disco rayado, que también provoca aburrimiento, porque entonces decimos, bueno, pero de esto ya lo hemos hablado, esta dificultad que tenemos, pongamos, falta de comunicación, ya la estamos tratando, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir sobre eso, pero se vuelve repitiendo por ahí determinadas situaciones. Entonces, no sale de ahí, y eso puede ser un mecanismo de defensa para no abordar el teórico. Y otro de las formas de pretarea es la actuación. La actuación es cuando el grupo actúa, no piensa ni siente, disocia pensar, sentir y actuar, y es cuando actúa. Por ejemplo, hubo una clase sobre familia en donde a lo mejor se trataban las dificultades entre las peleas entre los hermanos, y los alumnos van al grupo y reproducen estas situaciones, actúan peleándose entre ellos como si fueran los hermanos, o tratan se dio una clase sobre comunicación disfuncional, en donde todos se superponen unos a otros y no se escuchan, y van al grupo y reproducen esta situación inconscientemente. Lo bueno es parar, pensar sobre lo que están haciendo, sentir, para unir otra vez el pensar, sentir y actuar. Los seres humanos tenemos en realidad
mecanismos de defensa ante situaciones que son así, que nos provocan demasiada ansiedad, demasiado miedo. Esto fue tratado por Freud, por Melanie, él le llamaba los mecanismos de defensa. También Melanie Klein, que fue una psicoanalista inglesa, que también fue fuente de Piaget y que lo denominó a los mecanismos de defensa, los denominó técnicas del yo. Y las técnicas del yo, les voy a nombrar algunas. Sería la disociación, en el sentido de que a veces nosotros separamos, disociamos. No, en los grupos esto aparece cuando está lo blanco y lo negro, dos posiciones contrarias, antagónicas, que no las podemos unir, no las podemos integrar. Uno dice una cosa, otro dice lo contrario, y están entonces ante un dilema. El dilema no tiene solución, los problemas tienen solución. Problema, solución, pero los dilemas no, y estamos en situaciones dilemáticas en donde está esta división, esta disociación. A veces la disociación, dice Piaget, es necesaria, porque supongamos, si ustedes tienen que concentrarse, hacer un trabajo, escuchar un teórico, y vienen con muchas preocupaciones del mundo exterior, tienen que tratar de disociar y dejar un poco de lado, o problemas personales, dejarlos un poquito de lado para poder realizar esa tarea. Pero esto, cuando Piaget dice que cuando esto se estereotipa, cuando queda ahí rígido, no, esto es disfuncional. Porque sería disociar en un momento necesario, pero no ya como una actitud estereotipada. Luego otro mecanismo o técnicas del yo es la negación. La negación es cuando negamos todo. No, esto no lo voy a tratar, no me gusta, no. O directamente decir, no, acá en este grupo no hay ningún problema, estamos todos muy bien. Estamos negando los problemas, los conflictos que son inherentes a todo grupo para no tratarlos. La negación en la vida cotidiana lo hacemos muchas veces. ¿Y cómo estás? ¿Tenés algún problema? No, está todo bien. Así, sin tomar el problema, sin tomar el obstáculo, no lo vamos a solucionar. Tenemos que tomarlo, trabajarlo y luego ahí sí poder salir de eso, ¿no? Otro de estos mecanismos de defensa sería la proyección, cuando yo proyecto en el otro ciertos aspectos que son míos. Yo tengo a lo mejor determinados aspectos agresivos y estoy viendo en el otro al que esos aspectos agresivos que en realidad son míos, pero que es mucho más fácil para no sufrir, para no tener culpa, verlos en el otro. Otros mecanismos son los de no poder, digamos, integrar, o sea, la fragmentación sería cuando nosotros separamos determinados elementos. Supongamos un teórico, alguno de ustedes toma una parte, otro otra parte, como pedacitos, como rompecabezas en que tomamos piecitas, y luego en el grupo lo compartimos y los integramos, ¿no? Y podemos ahí hacer retrabajar esos conceptos en forma integrada, no que quede uno por ahí, otro por allá, y no le encontremos un sentido y una conexión. Cuando entramos en estas fragmentaciones, esto también es un indicio de que la ansiedad es muy alta y que no podemos entonces trabajar bien. Y otro sería lo contrario, cuando el teórico aparece como algo compacto, como algo muy ya terminado, y entonces en el grupo decimos, bueno, ¿y qué vamos a hablar? Si ya está todo dicho, si eso ya está así cerrado, terminado, y no lo podemos fragmentar para después sí poder integrarlo.
Son todos mecanismos que en realidad aparecen generalmente en los grupos y que nos impiden realizar entonces la tarea, pero lo bueno, como ya les dije, es tomar conciencia de ello para trabajarlo y para poder superar esos obstáculos que son propios de todo aprendizaje. Bueno, por hoy me parece que ya es suficiente. Es una clase como son determinados conceptos que me parecen muy útiles para que los piensen, para que puedan relacionarlos con lo que pasa en los grupos a los que ustedes pertenecen. Y bueno, les deseo entonces mucha suerte en esto y que realmente puedan realizar la tarea. Y si entran en pretarea, no importa, tomen conciencia de la pretarea y para volver luego a la tarea. Bueno, hasta luego entonces.